Hola chicos, buena tarde. Les envío un cordial saludo, espero que se encuentren súper bien. Ya les asigné la actividad de refuerzo número 14. Los invito a que visualicen nuevamente el ejemplo del video anterior, que fue las componentes a partir de los ángulos. Aquí está una de las capturas de ese video. Revísenlo. Obviamente la actividad de refuerzo número 14 corresponde a este tipo de procedimientos en donde hay que encontrar las componentes y los ángulos, ¿no? Ya quedamos más o menos cómo realizar las componentes y los ángulos. Revisen el video para que puedan ustedes resolver de manera adecuada su actividad de refuerzo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es, lo que voy a hacer es resolver la actividad de refuerzo número 13, nada más para que tengan como referencia los resultados que debieron de haber salido para obtener las componentes y los ángulos que corresponden. Entonces, bueno, en este caso, en la actividad de refuerzo 13 les ponía les puse por ahí un ejercicio de una antena que está sujeta con 3 cables, como lo muestra la figura, y además en los comentarios les agregué, en una publicación nueva les agregué los valores o el valor de la tensión de cada uno de los cables, porque había olvidado ponerlo en la imagen correspondiente a la actividad. Entonces, bueno, en este caso tenemos un cable que va del punto A al punto B, que tiene una tensión de 2000 libras. Acuérdense que estas son libras fuerza. No es necesario cambiarlas a newtons, las vamos a dejar así como están en libras. Solamente lo que tenemos que hacer es analizar los elementos de cada una de nuestras tensiones, nuestras distancias, posiciones, para establecer los resultados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer nuestras distancias o posiciones. En este caso vamos a tomar como referencia el punto B, y a partir del punto B vamos a ir hacia el punto A. Lo podemos hacer al revés, del punto A al punto B, nada más que en el caso va a ser un poquito más complejo porque las Y van a ser negativas, porque vamos a tener que verlas como por debajo del plano y a lo mejor eso puede provocar una confusión. Entonces lo recomendable es que lo veamos desde el punto B hacia el punto A. Entonces, si tomamos como referencia el punto B, el primer desplazamiento que vamos a analizar es en el eje de las X. Entonces, el desplazamiento del punto B hacia el punto donde se encuentra la A, que sería en el centro. La A está exactamente en la parte alta de la torre, entonces está exactamente en el centro del plano cartesiano. Ese desplazamiento sería de 20 pies, entonces le ponemos por acá 20 pies. Positivo porque se desplazó hacia la derecha. Ojo, aunque el soporte se encuentra a la izquierda del punto A, estamos tomando como referencia el punto B, y del punto B hacia el punto A se desplazó 20 pies, pero hacia la derecha, por lo tanto se tiene que tomar positivo. Después viene el desplazamiento en las Y, que serían 100 pies, ahí no va a haber mucho problema, son 100 pies en la parte o hacia la parte superior. Y luego viene el desplazamiento en Z, del punto B hacia el punto A hay un desplazamiento de 25 pies, pero hacia atrás, por decirlo de una forma. Entonces lo tendremos que tomar menos 25 pies, ¿sale? Entonces, una vez que ya tenemos nuestras distancias representadas, las vamos a trasladar a nuestra fórmula para calcular la distancia total del cable o la longitud del cable, que en este caso serían 20 en el caso de la X, 100 en el caso de la Y menos 25 en el caso de la Z. Metemos eso a la calculadora y obtenemos que al momento de hacer las operaciones, lo estoy metiendo en la calculadora para hacer la operación. Aunque ya tengo el resultado, todos hay que hacer la operación, y a mí me sale que en este caso el valor de AB o la distancia de AB es igual a 105. Entonces, con este valor, que sería en pies, porque estamos hablando de distancias, no hay que confundirlo con libras, que sería el valor de la fuerza. Entonces tengo AB, que es igual a 105 pies. Entonces, ya que tengo el valor de la longitud del cable y ya tengo su magnitud de la fuerza del mismo cable, entonces hay que calcular las componentes. Las componentes son bastante sencillas. Es la fuerza que tenemos, que son 2000, lo voy a dividir entre la distancia que acabamos de sacar, que son 105, y lo que salga lo voy a multiplicar por la distancia que corresponda, que en este primer caso sería 20. Entonces esto que nos acaba de salir lo voy a multiplicar por 20 y obtenemos lo siguiente: fuerza 2000 dividido entre la distancia AB, que serían 105, y lo que salga por 20, y obtenemos un resultado de 380. Revísenlo por favor, si tienen alguna duda hagan el comentario que corresponde. 380.95. como estamos hablando de fuerza, entonces le vamos a poner libras. Y por último tenemos que sacar el ángulo que corresponde, que sería el ángulo de la fuerza con respecto al eje de las X, que no es otra cosa más que el coseno a la menos 1. El coseno a la menos 1 lo revisamos por acá en
en los ejemplos anteriores que ya habíamos analizado. El ángulo, recuerden que se calcula como el valor de la componente entre la fuerza original o la fuerza total. Entonces aquí tenemos que la componente son 380, que es lo que acabamos de sacar, así como está en la calculadora, se divide entre 2000, que sería el valor de la fuerza total, y esto lo sacamos inversa del coseno y nos va a dar un ángulo entonces de 79.01. Revísenlo por favor, como les comento, es importante que lo revisen, no nada más lo copien, sino también revisen que salga lo que debe de salir. Eso les va a servir un buen para poder repasar para su examen. Entonces aquí tengo 79.01 grados. Seguimos con el valor de Y, que sería otra vez los 2000 newtons, que ya digo, los 2000 libras que ya teníamos, dividido entre 105. Si ustedes se fijan, ese valor es constante. Por ejemplo, la división en todos los casos es exactamente la misma, es el valor de la fuerza entre la distancia, la fuerza entre la distancia, la fuerza de la distancia. Lo que va cambiando nada más va a ser el valor del desplazamiento, y si el desplazamiento es negativo, recuerda que el ángulo que nos salga o el ángulo que salga tiene que ser un ángulo obtuso. Entonces bueno, ya hice la división de la fuerza entre la distancia, que son 105, y lo multiplico por 100, que sería el desplazamiento en el eje de las 10, y me va a dar un total de 1904. Bueno, como les digo, revísenlo, 1904.76 libras. Y luego el ángulo con respecto al eje de las 10 es así como está, ese 1904.76, lo divido entre el original, que son 2000, o entre la fuerza total, que son 2000, y me va a salir un resultado, y ese le pongo inversa coseno, y en este caso me dice que sale un ángulo de 17.75 grados. En el caso de la Z tienes F, vuelve a ser lo mismo, son las mismas 2000 divididos entre 105 y ahora multiplicados por 25, pero 25 negativo, y entonces nos va a salir un valor de menos 476.19 libras, y el ángulo con respecto al eje de las zetas es así como está, negativo. Lo voy a dividir entre 2000, otra vez los voy a dividir entre 2000, que sería el valor de la fuerza original, y nos va a dar un resultado, y ese resultado sería inversa del coseno, y por lo tanto me va a dar un ángulo, en este caso me da un ángulo de 103.77 grados. Y con eso ya tengo las componentes y los ángulos de cada uno de los cada una de las componentes y los ángulos para el primer vector, o el primer cable, que sería del punto A al punto B. Continuamos con el siguiente ejercicio de la actividad de refuerzo 13. Ahora sería con el cable comprendidos entre el punto A y el punto C. Ya le puse los resultados para ahorrar tiempo y no tardarnos tanto en este video, pero hacemos algunos comentarios muy rápidos. La distancia en X se consideraría de 60 pies, sería negativa porque del punto C hacia la torre estaríamos avanzando hacia el lado izquierdo, por llamarlo de una forma, entonces por eso lo estamos considerando menos 60. Si tú luego haces desde el punto A, vas a tener los signos al revés, y en los ángulos lo único que va a pasar es que te van a salir los ángulos, vamos a decirlo así, ¿cómo podríamos decirlo? Los ángulos suplementarios que corresponden a cada uno de ellos. Entonces, bueno, el menos 60 es porque va a la izquierda, 100 porque va hacia arriba, y menos 18 porque, como al igual en el ejercicio anterior, que teníamos 25 del punto B hacia el eje de las X, entonces el punto C también va hacia el eje de las X, hacia atrás, por decirlo de una forma. Entonces por eso lo estoy considerando como menos 18. Mientras haya congruencia con los signos, o sea, me refiero a que si vas a tomar del punto hacia atrás como positivo, en todos los casos igual, pero en el caso contrario tomarlo negativo, o viceversa. Lo que no sería correcto es que todos los tomes positivos o que todos los tomes negativos, nada más considerando una distancia sin fijarnos en la direccionalidad de esa distancia, ¿no? Entonces es importante hacer esa aclaración, porque he estado revisando algunas de sus actividades, y algunas pues hay que corregir algunos elementos, y en algunas otras están tomando los negativos cuando son positivos. No hay ningún problema cuando están todos los signos
cambiados porque estamos suponiendo que lo estás haciendo del punto A hacia el punto C. Entonces, mientras estés consciente de lo que estás haciendo, no hay mayor inconveniente, ¿no? Los resultados van a salir exactamente iguales. Cuando no se tiene una congruencia, entonces empieza a haber variaciones en los resultados. En este caso, bueno, ya tenemos las distancias en X, en Y y en Z. Se calcula la distancia de AC, que salieron 118 pies. Se calculan las componentes de cada una de las fuerzas. La componente en el eje de las X salió negativa, por lo tanto el ángulo es un ángulo obtuso. Luego se calcula la componente en el eje de las Y, que salieron 2118.64, y se divide entre la fuerza original, que son 2500, y de ahí se saca la inversa del coseno de ese ángulo. Lo estoy haciendo otra vez porque se borró aquí el numerito, y este debe ser un 32, entonces se va a volver a borrar otra vez porque presioné demasiado fuerte. Entonces, bueno, 32.06 grados. Y en el caso de Z se hace el mismo procedimiento. Como es negativa igual que la X, va a salir menos 381, y el ángulo entonces tendría que ser en este caso van a ser 98. Recuerden que un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Entonces se coincide, o vamos a decirlo así, se respeta la regla que establecimos en algún momento en el principio de este tipo de temas, en donde si la componente es negativa, el ángulo tiene que ser sí o sí un ángulo obtuso. Y como les comentaba, estoy dándome cuenta en algunas de sus actividades que me pones un ángulo negativo, pero me pones una componente negativa, pero me pones un ángulo agudo, entonces ya no es tan congruente, ¿no? ¿Sale? Pasamos al siguiente ejercicio, ya para finalizar esta parte de la solución. Y tenemos que la distancia en el eje de las X sería de 20 pies, igual que en el primer caso. Es el mismo criterio. Se está considerando que el punto o que la fuerza está moviéndose del punto D hacia el punto A, entonces se desplaza hacia la derecha, por decirlo de una forma. Por eso lo ponemos en positivo. La Y, pues como en todos los casos, es positiva, son 100. Y la Z, aquí también hay que aclararlo, la Z sería desde aquí hacia acá. Entonces, como viene hacia nosotros, por decirlo de una forma, en este caso va a ser positiva, y aquí veo que varios le volvieron a poner negativa, entonces ya no coincide con los otros ejercicios, porque si los otros los pusiste negativos y ese también, entonces ya no hubo congruencia. Hay que checar esos pequeños detalles en algunos casos. La distancia total son 126, aquí me faltó ponerle pies, vamos a ponerle pies, 126 pies, y se hacen las operaciones que corresponden, se obtienen 507, 2539, 1879, punto. Y los ángulos que corresponden, todos los ángulos tendrían que ser ángulos agudos, porque nuestras componentes son componentes positivas. Entonces espero que con esto les quede un poquito más clara la parte de componentes de las X, las Y y las Z para cada una de las fuerzas o de los vectores, y sus correspondientes ángulos. En caso de que tengan alguna duda, alguna sugerencia, que hayan notado que algo no está bien, revísenlo por favor. Siempre les invito cordialmente a que lo revisen, no nada más lo copien. Por ahí veo algunos que pues claramente se nota que copian sus ejercicios, pero bueno, ya es decisión de cada uno de ustedes. Revísenlo, al menos cuando estén copiando un ejercicio, pues traten de revisarlo. Igual y a lo mejor por ahí se dan cuenta de que hay algún errorcito. Si quieren comentar algo, lo pueden comentar de manera directa, ya sea en el video, o lo puedes comentar en Classroom sin mayor problema, ¿no? Entonces esta sería la solución de la actividad de refuerzo número 13, y les agradezco muchísimo su atención.